Y ahora vamos a estudiar la segunda parte del equilibrio vapor-líquido multicomponente. En este caso, el equilibrio se expresa empleando los coeficientes de repartición. Entonces, YI va a ser igual a KI por XI. Vean que ahora ya no podemos emplear únicamente una gráfica, debido a que al tener multicomponentes se saldrían de las dimensiones del papel. Por lo tanto, lo único es que vamos a crear nuestro diagrama, nuestro equilibrio, a partir de los coeficientes de repartición. Entonces, el KI realmente es una función de la temperatura del barril, la presión del barril y todos los otros componentes, todas las otras fracciones molares. Sin embargo, se puede considerar que es independiente de la presencia de otros componentes, y haciendo una simplificación quedamos de que K va a ser igual a una función K de T y P. Ahora, estas nomográficas de De Pister que son las gráficas que probablemente han visto anteriormente, las tenemos aquí. Entonces aparece el valor de la K, que estaría en este valor. A diferentes temperaturas y presiones habría que trazar una línea de la presión correspondiente a la temperatura, y entonces para el componente indicado leemos el valor de la K. También los valores de K se pueden ajustar mediante esta ecuación, en donde el logaritmo de K va a ser igual a T1 sobre T2 más a T2 sobre T más a T6 más a P1, todos estos valores que son los que se ajustan las curvas de De Priester. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si nosotros queremos hacer una programación, no podemos ingresar la gráfica, sino que tenemos que ingresar la ecuación que nos permite determinar la gráfica. Aquí, como les digo, en la gráfica de De Priester, que nos permite calcular los valores de K. Aquí están los valores de las constantes para diferentes componentes, que nos permiten poder realizar una ecuación que va a utilizarse para calcular las K en caso de tener que programar el valor de K. Entonces, ahora lo que vamos a tener es que recuerden que el valor de I1 hasta todos los componentes de Y1, la sumatoria de todas las fracciones molares es igual a 1, y la sumatoria de todas las fracciones molares del líquido también es igual a 1. La presión de A va a ser igual a la fracción molar de A por la presión de vapor de A. YA va a ser igual a PA sobre P, y entonces de esta manera podemos dejar que YA va a ser igual a la presión de vapor de A por la fracción molar en el líquido sobre P, sustituyendo aquí PA por esta ecuación. El Ka, por lo tanto, va a ser igual a la presión de vapor de A sobre la presión total. Y vean que este valor de la presión de vapor nosotros la podemos una de las formas, existen miles de tablas, pero una de las formas de poderla determinar es mediante la ley de Antoine, en donde aparecen los valores de las constantes A, B y C para diferentes componentes, y de esa forma podemos determinar las presiones de vapor. También en algunos casos la fracción molar de A en el líquido, o la fracción molar en el líquido, las podemos sustituir por un coeficiente de actividad en la fase líquida, gamma sub A, por la presión de vapor de A sobre la presión total. Existen diferentes métodos de cómo determinar estos valores de equilibrio. Recuerden que el equilibrio es lo que nos permite resolver el problema. Es indispensable tener un buen equilibrio, y entonces vean que aquí aparecen diferentes métodos. De momento vamos a emplear los métodos como la ley de Antoine y las gráficas nomográficas. Pero eventualmente en los programas de resolución, que los vamos a ver más adelante, se pueden incluir cuál es el método que ustedes quieren emplear. Entonces, por ejemplo, el Wilson es bastante utilizado, el NRTL, el Margules, el Uniquac, son de los programas que más se utilizan. Aquí aparece para qué es recomendado, por ejemplo, alcoholes, hidrocarburos de bajo peso molecular y componentes en una familia homogénea, el Uniquac. De esa manera se emplean. Después lo veremos que para resolverlo ya en programas de resolución como los que vamos a estudiar, entonces se emplean cualquiera de estos métodos, el que esté más adecuado. Ahora vamos a resolver la destilación en una etapa multicomponente. Entonces la primera dato es que vamos a tener el balance de componentes, y vamos a tener los KI, que
ya hemos visto que van a ser función de la temperatura y de la presión del barril. Aquí vamos a tener que el FZI va a ser igual al LXI más BKIXI. De esta forma nosotros hemos quitado el valor de Y ahora tenemos todo en valores de las fracciones molares del líquido, de I1 hasta C. Ahora despejamos XI y nos va a quedar que XI va a ser igual a FZJ sobre L más B sobre KI, desde I igual a 1 hasta C. Y ahora en el siguiente paso lo que vamos a hacer es, vean que eliminamos L por F menos B, F sobre Z sub, este valor mantiene constante, esta es la diferencia. ¿Por qué vamos a trabajar con esa diferencia? Vean que eso nos permite expresarlo de esta manera. XI va a ser igual a ZI sobre 1 más KI menos 1 sobre B sobre F. Recuerden que B sobre F ya tiene un valor de 0, necesariamente entre 0 y 1, lo cual nos va a permitir resolver. Vean que al tener muchos componentes, todas las ecuaciones simultáneas que tendríamos que resolver son muchísimas. Por lo tanto, vamos a emplear más bien un procedimiento de prueba y error. Y para poder limitar la prueba de error, que no sea tan difícil, uno de los factores que nos facilitan el trabajo es colocarlo en función de B sobre F, una fracción que sabemos que sus límites están entre 0 y 1. Ahora, la fracción molar de X, recuerden también que va a ser igual, la sumatoria de todos los componentes va a ser igual a 1. Para el YI solo tendríamos que colocar el valor de KI multiplicado por XI, que sería todo el resto de la ecuación, ZI sobre este valor, y también la sumatoria de todos los YI es igual a 1. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones independientes en donde vean que solo tendríamos que determinar el BF para poder calcular cuáles son los valores de cada uno de los componentes. Ahora, para poderlo resolver es mucho más sencillo si restamos 1 menos 1. Recuerden que este es el valor de YI y este es el valor de XI. Y entonces la resta va a ser igual a 1. Con eso ya hemos colocado una sola ecuación en donde podemos determinar los valores. Entonces lo que tenemos que buscar es una función de BF de manera que la sumatoria de KI menos 1 ZI sobre 1 más KI menos 1 sobre BF sea igual a 0. Vean que aquí lo que hicimos es que empleamos las dos ecuaciones y que estas dos ecuaciones sean iguales a 0 para una función de B sobre F. Esta es la conocida como la ecuación de Rashford-Rice. Entonces nosotros tenemos la sencillez de que podemos considerar un valor entre 0 y 1 para empezar a hacer nuestra prueba y error. Como esta función no es para nada lineal, entonces no vamos a saber una vez que tomamos nuestra primera prueba si irnos para arriba, si irnos para abajo, sino que tenemos que buscar un método que nos permita alcanzar la convergencia rápidamente. Entonces esa convergencia se hace por el método newtoniano, en donde f de k más 1, o sea la función de la prueba segunda del k, de los segundos k, menos de la segunda prueba del bf, menos f sobre k, va a ser igual a la diferencial de fk sobre d diferencial de bf y el cambio de b sobre f. Entonces este cambio de b sobre f es igual a bf sobre k más 1 menos bf sobre k, y se calcula por f menos fk sobre dfk de bf. Entonces aquí puede parecer muy difícil, como que tienen que hacer una derivada y eso, pero vean en el ejemplo, creo que es el 2.2, en donde ponen cómo calcular esta diferencia. Entonces, vean que la diferencia de fk sobre dbf va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta c menos la sumatoria de k1 menos 1 al cuadrado z sub i sobre k sobre 1 más ki menos 1 bf al cuadrado. De esta forma, nosotros podemos determinar nuestro bf para hacer la segunda prueba a partir del bf de la prueba inicial menos fk sobre df de bf, que vean que se calcula de esta manera. Entonces con eso tenemos la forma de corregir nuestra primera suposición para emplearlo en una segunda suposición. Y lo genial de esto es que la convergencia es sumamente rápida. Una vez que ya hemos calculado los valores de BF, entonces podemos proceder a encontrar las entalpías de vapor y las entalpías del líquido, con lo cual este sería un método secuencial
para la resolución eh, de los barriles de destilación. Los problemas todavía no los voy a dejar, sino que hasta después.